¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo canal de We Accountants. Este canal te ayudará a poder analizar y conocer sobre temas fiscales, de negocios y que te podrán ayudar para poder emprender y llevar de buena manera tu negocio en temas de administración y finanzas. Y bueno, justamente el día de hoy vamos a ver si eres un emprendedor, cómo registrarte ante el SAT, cómo empezar como tu empresa y hablar un poquito más de qué es lo que se necesita, cómo facturar, cómo... ¿Qué régimen te conviene o cuál es el adecuado dependiendo de tu actividad? Y al final también cómo pagar los impuestos para estar bien con el SAT. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con el tema de cuando eres emprendedor y quieres hacer una empresa, qué tipo de régimen te tienes que meter el SAT, ¿no? Así es, hay diferentes maneras para poder darse de alta en el SAT. Esto es muy importante saber cuando vas comenzando un negocio en qué régimen te puedes colocar dependiendo de tu actividad económica y qué conviene más si es persona física, persona moral, porque hay diferentes requisitos para cada uno de ellos. Y por ejemplo, ¿cómo puedes saber cuál te conviene más? Si meterte como una persona física o como una persona moral. Hay que recordar que persona física, la mayor base en nuestro país es sueldos y salarios, que es el régimen dentro de personas físicas, del régimen de ley. Y también tenemos diferentes como profesionistas o servicio profesional, actividades empresariales o comerciales. Dentro de esto está el régimen simplificado de confianza, que es relativamente nuevo, fue creado en 2022. Tienen ahí unos limitantes de ingresos de hasta 3.5 millones de pesos anuales. Y si excedes este límite, el régimen que tendría que ser es actividades empresariales y profesionales. Entonces, por ejemplo, si vas empezando un pequeño negocio, te conviene registrarte dentro del régimen de Resico, que es de los más nuevos y los ingresos no tienen que ser tan altos para... Sí, de hecho es el régimen que la administración actual comentaba que no requeres un contador. La realidad es que sí hay muchos conceptos que te precargan en el portal del SAT para hacer tu declaración mensual, pero hay cosas técnicas que deberíamos de cuidar y que se recomienda la asesoría de un contador para poder revisar facturas, los requisitos fiscales, qué obligaciones fiscales se van a tener cada mes. Y por ejemplo, entonces estás haciendo tu empresa y te quieres registrar en Resico, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo te tienes que registrar? Lo primero es, debes de tener RFC. Hay que recordar que aunque no lo tengas, probablemente tener una cuenta bancaria. El banco, digamos, tiene tu CURP, tu domicilio y demás datos, que con esto prácticamente hay un RFC que habrá que validar dentro del registro del SAT si está vigente y con qué actividad o qué actividades se tiene. Posteriormente, el otro requisito es tener e-firma o firma electrónica vigente, cual tiene vigencia de 4 años. Esto para poder emitir facturas y para poder realizar ciertos trámites y declaraciones. Y para hacer esto, ¿me puedo registrar en la página del SAT para hacer visita o...? Anteriormente sí era posible vía online sacar RFC, por ejemplo. Hoy en día ya es solo con cita. Entrando al portal del SAT se registra una cita. Si no hay cita, entras como a un proceso de fila virtual que te avisan cuando hay disponibilidad, la más cercana a tu domicilio, y probablemente en 2 o 3 semanas tendrías ya una cita en tu administración local para, si no tienes RFC o alguna actividad, darse de alta, y si no tienes la e-firma o se te venció, poder realizar el trámite de la e-firma. Hay un trámite que se llama SAT ID, que es una liga que si está vencida, máximo 1 año, puedes realizarlo en línea, pero si tiene más de 1 año que venció tu e-firma, es necesario acudir presencialmente a las oficinas del SAT. Y bueno, creo que una de las dudas que tienen los emprendedores es, bueno, ya me registro ante el SAT y como que está este miedo de todos mis ingresos los va a ver el SAT o el gobierno, me van a estar vigilando, ¿qué tal si me llega un depósito de
una comida que un amigo me pagó, eso también lo va a ver el SAT. Como que hay ese miedo a qué tanto te tienen vigilado y si te van a hacer como que deducir todos los impuestos de cualquier recibo que ingrese a tu cuenta, aunque sea por unos tacos o que sea algo que te están pagando de un préstamo o algo. La realidad es que aunque no esté registrado y prácticamente si tienes cuenta bancaria, ya el SAT puede acceder a cierta información, ¿no? Hay que recordar que los bancos, después de ciertos montos, inclusive en los estados de cuenta bancarios, al final se excede de 15,000 pesos ciertos depósitos o transferencias, informa a la autoridad fiscal y la autoridad fiscal puede ejercer facultades para poder preguntar, mandar requerimientos o buzón tributario, que es la vía en línea, para preguntarte de qué se trata estos depósitos o estos ingresos que vimos en la cuenta bancaria tal. Ya registrado, pues la realidad es que tienes que cumplir con ciertas obligaciones fiscales. Pero también las ventajas de estar registrado y estar formalmente establecido es el acceso, por ejemplo, a créditos. Ya los bancos te piden tanto estados de cuenta bancarios como declaraciones para poder tener un crédito de auto, un crédito hipotecario o cualquier crédito personal para poder demostrar que efectivamente eres un contribuyente cumplido y que vas a poder pagar este tipo de obligaciones hacia el banco, ¿no? Cualquier crédito que puedas solicitar. Y otra de las ventajas es que pues tienes cómo demostrar que los ingresos son lícitos, que el origen no es ninguna actividad ilícita, que ahorita el SAT se está enfocando mucho en detectar ciertos fondos, ciertos ingresos o dinero que probablemente no esté en el sistema bancario, pero el origen de cómo llegó ese ingreso a tu cuenta o cómo es que lo puede demostrar de qué actividad viene. Entonces es mejor estar registrado porque así cuando tú haces la factura, el SAT puede ver que esos 15,000 pesos que te llegaron de depósito vienen de un trabajo que realizaste y hay una factura que lo comprueba, ¿no? Por eso es muy importante, lo primero es detectar cuál es tu actividad para poder ubicar o identificar en qué régimen te conviene. Oye, por ejemplo, si yo vendo en Amazon o vendo en Mercado Libre algún producto, pues hay un régimen específico de plataformas tecnológicas, el cual tiene sus beneficios, tiene sus deducciones para poder estar dado de alta en este régimen, que también es relativamente nuevo, y dependiendo de tu actividad es el régimen que podemos buscar como mejor para poder optimizar y legalmente poder pagar menos impuestos. Y creo que también muchos de los chavos que ahorita empiezan mucho con los negocios digitales, que empiezan a cobrar tal vez por videos en YouTube o por ventas en línea o por blogs, o sea, también es bueno identificar qué tipo de régimen se van a meter y también como qué actividad empresarial, ¿no? Para que puedan facturar dentro de esa actividad. Así es, y puedes, digamos, tener versatilidad en las actividades. Puedes tener una renta de un departamento y puedes tener una venta de productos en alguna plataforma y puedes estar, hay regímenes que se pueden combinar, puedes estar en sueldos, salarios y en reciclo, puedes estar en reciclo y otro régimen de otros ingresos, por ejemplo, y es muy importante identificar cuál nos conviene más en cuestión de optimizar el impuesto y que también la carga administrativa o la carga fiscal no sea demasiado tanto para el emprendedor o para la persona como para el contador, porque muchas de las veces son demasiadas obligaciones fiscales que a veces es una factura, pero de todas maneras necesitas presentar declaración de IVA, declaración de ISR, declaración DIOT, de informativa de proveedores, y se vuelve ahí un poco desmotivante para los que van comenzando por las obligaciones que esto conlleva. Y creo que también uno de los miedos de los emprendedores es qué tanto dinero me va a quitar el SAT, ¿no? O sea, si estoy generando mucho ingreso, pero al pagar los impuestos me van a quitar mucho dinero, o cómo le puedo hacer, porque apenas estoy empezando mi negocio. Creo que
es uno de los mayores miedos, ¿no? Que te quiten mucho dinero de impuestos. Pero creo que hay regímenes que favorecen el que no te quiten tantos impuestos. Pues la realidad es que dentro de personas físicas el régimen más castigado, por así decirlo, es el de sueldos y salarios. Ahí, pues, mencionar que el patrón tiene la obligación de retener, de acuerdo a tu ingreso, como sueldo, y te puedes ir a una tasa desde el 5, 10 hasta el 35%. Y ahí no tienes opción a deducciones. Entonces, realmente ese es como el régimen que es más conveniente para el SAT, pero menos conveniente para el colaborador o el empleado. El otro menos utilizado, que también es más castigado, el régimen de arrendamiento, el cual no tienes tanta opción de deducciones. Tienes una opción llamada deducción ciega, deducción opcional, que solo una parte puedes deducir y sobre el remanente del 35% pagas sobre una tabla de ISR, que también se puede ir a un impuesto alto. Y ahorita lo más conveniente, si no rebasas estos 3,5 millones de pesos anuales de ventas, sería Reciclo, que va a una tabla del 1 hasta el 2.5% del ingreso. Realmente es una tasa baja comparado a los otros regímenes que se pueden ir hasta el 30 o 35%. Entonces, para todos los emprendedores, tal vez el más conveniente sea Reciclo, porque es el que menos castiga en cuanto a impuestos y es como el más flexible para... Así es, en cuestión de ISR es el más conveniente, y recordar que el IVA, pues ese impuesto realmente es trasladar la venta o el consumo hacia un contribuyente, y ese impuesto realmente es del SAT. Si tú vendes, siempre tendría que ser masiva para poder decir, bueno, ese IVA yo lo estoy cobrando en mi factura, lo tengo que reportar al SAT, pero si meto gastos, pues la realidad es que puedo disminuir el pago de impuestos de IVA, que es otro de los impuestos que normalmente tenemos ahí en la mira, pero saber cómo funciona y qué puedo deducir para pagar menos el impuesto de valor agregado. O sea, tal vez como dices, ese impuesto dáselo al cliente y nunca pensar que es de tu dinero, sino que siempre le pertenece al SAT, entonces a la hora de que te los quitan, ya no lo sientes tan feo. De hecho, las proyecciones que se tuvieran que hacer financieras de ingresos, de gastos, siempre se tienen que hacer sin impuestos, sin IVA, porque ese impuesto no lo puedes considerar dentro de tu flujo. Y si lo mandas, por ejemplo, ahorita que ya estamos con presupuestos del 2024, en enero voy a vender tanto, no debes de considerar ese IVA, porque cuando factures y cuando emitas la declaración, tendrás que ese IVA separarlo, tal cual de tu cuenta bancaria, para que ese IVA lo puedas declarar y pagar al SAT, y si metiste gastos, poder disminuir la base de IVA de pago. Y creo que otra de las dudas de cuando estás emprendiendo un negocio es, bueno, ya estoy registrado ante el SAT, ya tengo mi firma electrónica, ya puedo facturar, pero mucho es, bueno, ¿y cómo facturo, no? O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo emito una factura para un cliente? Ya volviendo a, ya tengo RFC, ya tengo iFirma, dándole la iFirma al contador y la clave, se puede generar un sello digital. Este CSD es para poder emitir comprobantes fiscales o CFDIs, y teniendo esto en el portal del SAT es de manera gratuita. Tiene algunas configuraciones iniciales que solo la primera vez harías método de pago, moneda en la que vas a facturar, si vas a registrar un cliente de manera frecuente para que quede guardado, qué concepto, qué servicio, que son las cosas técnicas que hay un catálogo del SAT para cada producto y que debes de identificar, pero en el portal del SAT es totalmente gratuito, y ahí debes de emitir cuando tengas el ingreso o cuando ya realizaste la venta, que te estén viendo el comprobante. En ese portal te puedes meter para generar. O sea, entonces como emprendedor, tú la puedes hacer sobre una factura, pero como a veces son términos muy complicados, o a veces se trata tanto dinero que tal vez uno que no estudió contabilidad no entienda, es mejor siempre tener un contador que te pueda ayudar con qué tipo de servicio voy a meter, cuánto voy a deducir de impuestos, que te pueda hacer la factura
Sí, la realidad es que hay temas que viendo un tutorial probablemente se puede emitir un CFDI, pero solo cuidar las cosas técnicas del catálogo, del concepto que se va a poner en el CFDI o factura, porque el SAT está, digamos, revisando ese tipo de conceptos que cuadre o que sea lo mismo que tú tienes dado de alta como actividad económica en tu RFC. Entonces debe estar de la mano esa actividad económica con los conceptos o el catálogo del SAT que estás emitiendo en tus facturas. Y ya una vez que realizaste las facturas de mes, ¿cómo le haces para pagar los impuestos al SAT? Por ejemplo, hay que recordar que va desfasado el tema de las facturas de ventas, las facturas de gastos, por ejemplo, de octubre de 2023, y que en noviembre de 2023 vamos a generar la declaración. Ya un mes cerrado, ya sabemos cuánto cobré, cuánto pagué de gastos, y en el portal del SAT hay opciones de, dependiendo de tu régimen, declaración de plataformas, declaración de reciclo, declaración provisional de actividad empresarial, y ahí eliges las obligaciones fiscales que tienes registradas, que las más comunes es ISR o impuesto sobre la renta, el IVA o impuesto al valor agregado, y ya dependiendo de las retenciones, dependiendo si tienes colaboradores dados de alta o si tienes otras obligaciones, ese tipo de retenciones las tendrás que declarar. Y como mencioné, se precarga mucha la información. Hay que recordar que los CFDIs emitidos, cobrados, o CFDIs de gastos pagados, dependiendo si fue transferencia, efectivo, las formas de pago que los campos del CFDI marca, te lo va a precargar en la declaración, y ahí sería delimitar si sí cobré, si está bien emitido el CFDI, si sí pagué los gastos, si están emitidos bien las facturas de los proveedores, y automáticamente te hace el cálculo de ISR y de IVA, pero sí tener el soporte, o nosotros los contadores le llamamos papeles de trabajo. Debemos de tener un Excel donde diga, bueno, cobré esto, tengo mi estado de cuenta conciliado, tengo mi Excel de gastos conciliado con mi estado de cuenta bancario diciendo si lo pagué en el mes, porque eso es muy importante mencionar. Todas estas obligaciones es con base a flujo, es decir, si está pagado se considera y si está cobrado se considera, al menos en estos regímenes de personas físicas, porque pudieras emitir una factura, pero si te la pagan en otro mes o diste un crédito y te lo pagan en 2 meses, pues probablemente no tengas que acumular, no tengas que pagar impuesto hasta que te la paguen esa factura. Entonces, esas son de las partes importantes a considerar cuando se realice la declaración. Por eso es mejor que el mismo mes que te hacen la factura, ese mes te lo paguen, ¿no? Por eso, para que no haya como este desfase entre que hiciste la factura en octubre y te la pagaron hasta diciembre. Sí, porque hay algo que se llama forma de pago y método de pago, el PUE, pago en una sola exhibición, o el PPD, pago en parcialidades o diferido, que si diste crédito, cuando te lo paguen en 1 o 2 meses, tienen que emitir otro CFDI con complemento de pago o recibo electrónico de pago. Si tú emitiste una factura PUE o pago en una sola exhibición, ya me la pagaste con transferencia, con ese comprobante ya tendrías para poder declarar si es gasto o es ingreso. Por eso ahorita es muy importante esos campos revisarlos, adicionalmente con el CFDI versión 4.0 que inició hace poco, ya te obliga a que en el comprobante venga el régimen fiscal, tanto del que emite la factura como el régimen fiscal de quien está recibiendo la factura. Con eso la autoridad, la intención es que haga matches de tú que puedes deducir si eres en base a flujo, si tú estás acumulando, para poder hacer el match entre declaración del proveedor y declaración del cliente, y que ahorita la autoridad se está apoyando mucho de la tecnología, de la inteligencia artificial, y vemos que llegan correos masivos de tú me declaraste tanto y en tus CFDIs llegó esto. Y ahí no me hace clic.
¿por qué emitiste facturas por 10 pesos y en tu declaración dice 5 pesos? Y ahí tú tendrás que estar aclarando esas situaciones. Ya llegan por buzón tributario, te llega la notificación al correo registrado y pues eso se tendrá que estar aclarando, o si tú estás seguro que hiciste las cosas de manera correcta, tener tu papel de trabajo, tener la evidencia de que la declaración es correcta con base a los ingresos y con base a los gastos pagados. Ok, recapitulando los temas vistos en este video, nos enfocamos a los emprendedores en que puedan identificar en qué régimen les conviene, puedan identificar sus actividades económicas, que vayan a registrar en el SAT. Es importante que estén registrados en el SAT, que tengan e-firma vigente para que puedan emitir facturas, que es lo que normalmente pues, les surge para poder vender y para poder formalizarse y establecerse de manera más formal. Y también mencionamos los diferentes regímenes que existen. Si eres de plataformas tecnológicas, si eres actividad empresarial o profesional, si estás en régimen de arrendamiento o si te conviene reciclo, que mencionamos que es el más conveniente. Habría que ver particularidades dependiendo de los ingresos, dependiendo otra de las restricciones. No puedes ser socio o accionista de una empresa si estás en reciclo, entonces es una de las limitantes, pero sería por la tasa del 1 al 2.5%, pues de las más bajas y más convenientes. Y también recordar que en 2024 pues la autoridad fiscal vendría con más tecnología, con más asunto de inteligencia artificial y que va a poder fiscalizar de manera más rápida, más precisa y te va a poder decir prácticamente cuánto ganaste, cuánto gastaste y te va a dar un precálculo de tu impuesto de ISR o tu impuesto del IVA. Entonces sí hay que empujar para darnos de alta en el RFC para formalizarlos, porque esto nos lleva a poder acceder a créditos bancarios, a poder transparentar y poder estar tranquilo en que estoy dado de alta, estoy reportando, estoy declarando de manera correcta y no habría manera que la autoridad fiscal me pueda multar, que me pueda bloquear cuentas bancarias, porque puede o tiene la facultad para hacerlo, y que pues, estamos contribuyendo al gasto público, que es responsabilidad de todos. Ok, muy buen resumen, muchas gracias. Bueno, este fue el primer episodio de Black Accountants y nos vemos en el siguiente. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye.